Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a captar su atención de inmediato. Como han podido ver en el título, vamos a adentrarnos en unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, específicamente sobre la querida actriz turca Hande Erçel. Se trata de algo muy personal, algo que toca el corazón, y es que, según se informa, Hande Erçel ha confesado algo realmente impactante sobre Kerem Bürsin, describiéndolo como su gran amor perdido. Vaya título, Esto ha desatado un torbellino de especulaciones, debates y, por supuesto, mucha curiosidad entre los fans. Así que si están listos para sumergirse en los detalles, en las posibles implicaciones y en todo el drama que rodea esta declaración, quédense conmigo porque vamos a desgranar todo esto. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de las noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. El titular de hoy es potentísimo. Hande Erçel confiesa: Kerem es mi gran amor perdido. Imaginen la repercusión que esto tiene. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Se enamoraron en la vida real, y su relación fue seguida con lupa, con cada gesto, cada foto, cada aparición pública analizada al milímetro. Parecían la pareja perfecta, la que todos esperábamos que durara para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas, y su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus seguidores que se habían encariñado tanto con ellos como pareja. Ahora, ¿qué significa realmente esta confesión? Mi gran amor perdido. Es una frase cargada de sentimiento, de nostalgia, tal vez de arrepentimiento, o simplemente de una profunda apreciación por lo que fue. No es una declaración cualquiera. No dice fue un amor importante o fue una relación bonita. Dice gran amor perdido. Esto sugiere que Kerem Bürsin ocupó un lugar muy especial en el corazón de Hande, un lugar que quizás sigue ahí, o que se recuerda con una intensidad particular. La palabra perdido añade un matiz de melancolía, como si ese amor se hubiera esfumado, se hubiera ido, y la conciencia de esa pérdida sea algo que todavía resuena en ella. Las preguntas que surgen son múltiples. ¿Cuándo hizo esta declaración Hande Erçel? ¿En qué contexto? ¿Fue una entrevista reciente, una publicación en redes sociales, o quizás unas palabras dichas en un evento privado que se hicieron públicas? La fuente de esta confesión es crucial para entender su verdadero peso y significado. Si proviene de una entrevista profunda y reflexiva, o de un momento de sinceridad espontánea, le da una credibilidad y una carga emocional mucho mayor que si fuera una frase sacada de contexto o una declaración poco clara. ¿Y qué decir de Kerem Bürsin? ¿Ha respondido a estas declaraciones? ¿Ha habido alguna reacción por su parte, o quizás ha sido su círculo cercano el que ha comentado algo al respecto? El silencio de una de las partes puede ser tan elocuente como una declaración. A menudo en estas situaciones, la falta de respuesta se interpreta de muchas maneras. Quizás Kerem no se ha enterado, quizás prefiere mantener la distancia, o quizás simplemente no quiere avivar el fuego de la especulación. Podemos analizar las diferentes interpretaciones de esta frase. Por un lado, podría ser simplemente un reconocimiento sincero de que Kerem Bürsin fue una persona muy importante en su vida, y que a pesar de que la relación terminó, el cariño y el recuerdo perduran. Muchas relaciones que terminan dejan una huella imborrable, y llamar a alguien gran amor perdido podría ser una forma poética de expresar ese sentimiento. No necesariamente implica un deseo de volver, sino más bien una forma de honrar el pasado y la intensidad de lo vivido. Por otro lado, y esta es la interpretación que más alimenta las redes sociales y los foros de fans, podría insinuar que Hande todavía tiene sentimientos por Kerem. La palabra perdido podría indicar un anhelo, una esperanza latente, o al menos una fuerte nostalgia por lo que fue y ya no es. Esto avivaría las llamas de los rumores sobre una posible reconciliación, un tema que siempre genera mucho interés entre los seguidores de las celebridades, especialmente cuando se trata de parejas tan carismáticas como ellos. Los fans siempre anhelan ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo, y una declaración así les daría motivos para soñar. Analicemos el IM.
impacto que esto tiene en sus carreras. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos y talentosos. Han seguido adelante con sus vidas profesionales, protagonizando nuevos proyectos que han sido bien recibidos. Sin embargo, el público siempre tiende a asociarlos con su icónica pareja. Declaraciones como esta, ya sea por una razón u otra, siempre generan un revuelo mediático que, para bien o para mal, los mantiene en el centro de la atención. Puede ser beneficioso en términos de visibilidad, pero también puede ser una distracción si no se maneja con cuidado. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los comentarios van desde la comprensión y el apoyo a Ande, hasta la especulación desenfrenada sobre los motivos de la ruptura y la posibilidad de un reencuentro. Los fans más románticos están emocionados, los más analíticos buscan pistas, y los más escépticos cuestionan la veracidad o la intención de la declaración. Es un verdadero debate online donde las opiniones se cruzan y los rumores vuelan. Es importante recordar que las relaciones personales de las celebridades son, en última instancia, suyas. Aunque nosotros como público disfrutemos de su arte y de su vida pública, es fundamental respetar su privacidad y evitar caer en el sensacionalismo barato o en juicios apresurados. Sin embargo, es innegable que estas declaraciones añaden una capa fascinante a la narrativa de sus vidas, una que nosotros, como apasionados del mundo del entretenimiento, no podemos evitar comentar. ¿Qué podrían significar estas palabras para su relación actual, si es que la tienen? Si Ande está soltera y dice esto, podría ser una forma de cerrar un capítulo, o de expresar que nadie ha llenado ese vacío. Si Kerem está en una nueva relación, esto podría complicar las cosas, o ser simplemente un comentario sin mayor trascendencia para él. La clave está en el momento y en la intención detrás de la declaración. Nosotros, en este canal, siempre intentamos ofrecerles la información más completa y un análisis equilibrado. No nos gusta caer en los extremos, sino comprender las diferentes facetas de una noticia. Y en este caso, la noticia es jugosa. La imagen de Ande Erçel, una mujer que proyecta fuerza y éxito, abriendo su corazón para hablar de un gran amor perdido, le añade una vulnerabilidad y una profundidad que la hacen aún más humana y cercana para sus fans. Podríamos especular sobre los motivos de la ruptura original. ¿Hubo malentendidos? ¿Fueron las presiones de la fama? Simplemente las vidas tomaron rumbos diferentes. Sin tener la información directa de ellos, todos son suposiciones. Pero la frase de Ande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, las relaciones que marcan nuestra vida, y cómo los recuerdos de esos amores pueden persistir a lo largo del tiempo, incluso cuando la relación ha terminado. El hecho de que Kerem Bürsin sea el objeto de esta declaración es significativo, dado el intenso vínculo que crearon en Sen Kalkam. Esa serie no solo fue un éxito televisivo, sino que también marcó un antes y un después en sus carreras y en la percepción pública de su relación. Verlos juntos en la ficción generó una conexión tan fuerte con el público que muchos esperaban que esa magia se mantuviera eternamente. Ahora, para ir cerrando este tema, y antes de que ustedes compartan sus opiniones en los comentarios, quiero recalcar que la información que tenemos se basa en titulares y reportes. Si bien es muy probable que la declaración exista y sea auténtica, siempre es bueno recordar que el periodismo del corazón a veces amplifica o interpreta las cosas de maneras que pueden no ser del todo precisas. Sin embargo, la frase en sí es lo suficientemente potente como para generar esta conversación. En resumen, hemos explorado la noticia de la confesión de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, describiéndolo como su gran amor perdido. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta frase, la reacción del público en redes sociales, y la importancia de la fuente y el contexto de dicha declaración. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, es innegable que la conexión entre Ande y Kerem dejó una marca profunda, tanto en sus carreras como en la memoria de sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les pareció la declaración de Ande Erçel? ¿Creen que es un simple recuerdo nostálgico o hay algo más? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.